Otto Pérez Molina ya no es presidente de Guatemala. Esta madrugada renunció a su cargo y hoy se presentó ante los tribunales para someterse a la justicia por denuncias de corrupción. Esta es una historia única en América Latina. Los guatemaltecos indignados tumbaron a un presidente. Este año Guatemala cumple una década desde que la agenda anticorrupción se convirtiera en el eje de la agenda pública nacional y casi fuera el motor de toda la vida política, así como la piedra angular de las relaciones internacionales del país. No hay político, diplomático, ONGero, periodista o dirigente empresarial que no se halle inmerso de una u otra forma en este asunto. Así que, a propósito de esta efeméride, vale la pena hacer un recorrido de lo logrado y lo que falta de uno de los ejes transversales de nuestra vida como país. Un eje que pareciera ser el todo de algunas administraciones, la extraña razón por la que por lo menos 2 presidentes ganaron sus respectivas elecciones y el colapso de un ejercicio internacional conocido como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. De modo tal que en los próximos 4 videos vamos a tratar de profundizar en lo que fácilmente puede entenderse como otra década perdida. Ya sé que en este momento algunos dirán que el término década perdida puede relacionarse más con los 80s, cuando toda la región perdió el tren del desarrollo mundial gracias a grandes deudas, privatizaciones mal llevadas o simplemente la acentuación de la pobreza. Pero si lo vemos de alguna manera en Guatemala, enfrentamos un momento en el que un aumento de las remesas familiares creció. El bono demográfico está llegando a su punto clave y un entorno comercial mundial era propicio, pues las cosas no caminaron tan bien como pudieron ser. Así que sí, de alguna forma, este tramo de 2015 a 2025 puede tildarse como otra oportunidad perdida. En este video vamos a iniciar con ese 2015 que tantas expectativas generó. ¿De verdad no pasó nada visto a la distancia? ¿Hubo justicia para los casos que en ese momento estallaron? ¿Y qué pasó con los movimientos ciudadanos que inundaron las plazas en contra de la corrupción y que lograron la salida de toda una administración? Pero antes, les recuerdo que se suscriban a El Bencho y que estén al tanto de todos los videos que subimos a diario. Hoy hablar de Otto Pérez Molina es básicamente hablar de un apestado en la política nacional. Defender al expresidente suena a apoyar uno de los momentos más oscuros del país y defender una administración cuyo plan de gobierno era saquear cuanto fondo público pudiera existir. Pero hace 30 años, el general Otto Pérez Molina era el modelo de un militar moderno. Claro, con varias dudas sobre su proceder en el conflicto armado interno y vínculos con las estructuras de contrabando en las fronteras, pero de lo más resaltable que había en las filas verde olivo. El hombre había generado una estructura de información falsa que dio al traste con el gobierno golpista de Jorge Serrano. Se había sentado con la guerrilla y era de los que aceptaban la firma de un acuerdo de paz y tuvo el privilegio histórico de firmar en el Palacio Nacional el acuerdo del 29 de diciembre de 1996. Así que era un movimiento natural que Pérez Molina siguiera relacionado con las élites gobernantes y con el paso al nuevo siglo aspirara a más en el país. Para la mitad de los 2000 ya el Partido Patriota era un actor relevante para la derecha empresarial. Los altos cargos del ejército y el entorno político en general, básicamente, era el heredero de Ríos Montt que comenzaba su declive en la política luego de perder las elecciones en aquel 2003. Así que cuando ganó la presidencia para el periodo 2012 al 2016, nadie se vio sorprendido. Es más, muchos vieron con buenos ojos que Pérez Molina ganara esa elección cuando toda América Latina caía bajo el encanto de la izquierda de Chávez, Lula y los Kirchner. Eran los tiempos de roba, pero hace obras, y que a pesar de las historias como Un cuento de hadas sin final feliz de José Rubén Zamora, el nivel de tolerancia al saqueo al erario público, la regla, así ha sido y así seguirá siendo. Dejemos por un lado a Pérez Molina y la rampante pero acostumbrada corrupción,
que iba ampliando su rango de negocios, pero no creciendo en instituciones, las cuales ya tenía desde mucho tiempo atrás. Desde 2006, el país había suscrito un convenio con Naciones Unidas para crear un ente de investigación para atacar cuerpos ilegales y clandestinos que acosaban operadores de derechos humanos. En un principio se llamaba CICIAX y lo acordó el gobierno de Alfonso Portillo, pero fue defenestrado por la Corte de Constitucionalidad, porque en esa primera ocasión la comisión incluía un cuerpo de jueces que no solo investigaban, sino que también juzgaban a quienes consideraban pertinentes sin pedir permiso al Estado de Guatemala. Visto a la distancia, no sonaba tan mal, pero que en todo caso era inconstitucional. La idea nunca fue bien acogida por las élites nacionales. Los partidos que en ese momento eran protagonistas tenían a Ríos Montt, Otto Pérez, Óscar Berché y Álvaro Arzú como referentes, y no eran de la idea de un modelo en el que los investigadores tuvieran independencia orgánica del resto de las fuerzas e intereses nacionales. Hasta que los 3 diputados del partido Arena que fueron asesinados este lunes por la noche ingresaron a territorio guatemalteco ese mismo día a las 11 de la mañana como parte de un grupo de parlamentarios que viajaban en una caravana custodiada por la Policía Nacional Civil de Guatemala. La caravana ingresó a la ciudad aún bajo custodia, por lo que nadie se explica por qué los diputados nunca llegaron a su hotel y terminaron en las afueras de la ciudad. El secuestro de un grupo de diputados salvadoreños a manos de la PNC y la posterior ejecución de los agentes que mataron a los diputados provocó una indignación nacional, pero básicamente también internacional, que exigió al entorno nacional alguna medida que paliara el escándalo que llevó al cuestionamiento a la alta cúpula de gobernación, vinculada con el capital privado tradicional. Y así fue como nació la CICIG, planteada como un cuerpo de carácter penal para apoyar a un débil ministerio público y reforzar las capacidades de investigación de la Policía Nacional Civil. Para 2008, la comisión comenzó a trabajar con tareas como la investigación de la muerte de Rodrigo Rosenberg, que acusó a Álvaro Colón de mandarlo a matar, y encaminó varias investigaciones contra cárteles de las drogas vinculados con autoridades portuarias, aduaneras y el poder político de ese momento. Esa primera CICIG, la de Carlos Castresana, movió las aguas en distintos sectores y provocó que la vida pública nacional comenzara a moverse en función de grandes casos penales, además de presentar estudios sobre problemas como las adopciones ilegales y la recomendación de varios cambios regulatorios en el sistema de justicia. Fue esa CICIG la que coadyuvó para la creación de varias leyes como la de las comisiones de postulación y acuerpó el reclamo para cambiar la forma de elegir jueces supremos, pues la relación con el poder político era peligroso y dañino. Por cierto, que en esa misma idea fue que Carlos Castresana pidió que Tel Maldana no la eligieran como magistrada para la Corte Suprema de Justicia. Presenté mi renuncia como comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala ante el secretario general, por las razones que sintéticamente se van a explicar. Esa renuncia fue aceptada, el secretario general me agradeció los servicios prestados, entendió cuáles eran las razones y me pidió que me mantenga al frente de la comisión hasta que sea elegida la persona que debe reemplazarme. Con la salida de Castresana por un escándalo de faldas promovido por sus detractores, llegó al país el fiscal costarricense Francisco Delanez, que encabezó una CICIG más silenciosa y algunos hoy la acusan de errática. Su principal error fue promover un informe de nombre Jueces de la Impunidad, que sin presentar evidencia clara acusó a varios miembros de judicaturas de ser parte del crimen organizado. El acuerdo entre Guatemala y Naciones Unidas establecía la inmunidad para el personal de la CICIG y por lo tanto, Delanez no sufrió consecuencias por dicho informe. Pero el golpe a la entidad fue duro y comenzó un proceso de desgaste que para el gobierno de Pérez Molina planteaba el hecho que la comisión debería de concluir tras un tercer mandato que estaría bajo la responsabilidad de Iván Velázquez Gómez. Para finales de 2014,
el entonces presidente Pérez Molina ya pensaba en su retiro de la presidencia. El 2015 sería un año electoral cuya capacidad de movilidad política sería menor. Pero había dejado claro que el tiempo de la CICIG debía concluir. En el Congreso de Guatemala se armó una trifulca, pues el mandatario Otto Pérez Molina confirmó que no se tiene contemplado realizar una nueva solicitud para que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala continúe en el país, y recordó que el plazo finalizará en septiembre de 2015. La oposición pidió que se extendiera el plazo de la comisión por considerar que ha descubierto los vínculos del actual gobierno con el crimen organizado. La bancada oficialista ya no quiere que continúe la comisión, y esto originó la trifulca en el seno del Congreso, donde ambos bandos se enfrentaron verbal y físicamente. El gobierno del Partido Patriota había establecido que el traslado de capacidades al Ministerio Público tendría que ser finiquitado y que las investigaciones trasladadas a la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, que tendrían que acelerar las investigaciones de contrabando aduanero, que había sido una de las solicitudes hechas por la Administración Naranja. Era muy claro para ese momento que el gobierno presidido por el militar estaba involucrado en sospechas de corrupción, además de que se designó una Corte Suprema de Justicia afín, una Contraloría General de Cuentas flexible, y en el barrio Gerona había una aliada. Sí, Oytel Maldana es conocida por su lucha contra la corrupción, pero en 2014 ella era la candidata oficial para desplazar a Claudia Paz y Paz, y lo concretó con facilidad, pese a las críticas de actores nacionales e internacionales que pedían un segundo periodo para Claudia Paz y Paz. Aldana se reconocía como una activista de centro derecha que nunca desdeñó el apoyo del general Pérez, mientras que el trato con la vicepresidenta Roxana Baldetti era más que profesional. Una anécdota: Baldetti contó que el nivel de aprecio era tal que en su teléfono tenía la foto de perfil de contacto de la nueva fiscal general con una Hello Kitty que identificaba a la recién nombrada como Kitty. Juan Carlos Monzón llegó a mi despacho tratante. Me dijo que tenía un problema. Me dijo que necesitaba que le consiguiera una cita con la fiscal general, la cual yo tenía en mi BlackBerry con el seudónimo de Kitty. Tenía la muñequita Kitty, de Hello Kitty. Es más, antes de que estallaran los casos de corrupción, Baldetti envió una vez a su secretario privado a tratar de limpiar un caso de sobrevaloración de granos en donde éste estaba involucrado. Ella lo atendió gustosamente. Las normativas legales impulsadas por la CICIG comenzaron a tomar forma en casos penales, pero la queja era la falta de persecución a una corrupción tan rampante que permitió casos en lo público como el del agua mágica, en el que la vicepresidenta Baldetti, con la aprobación de Pérez Molina e incluso su promoción, exhibía en público una inversión de cerca de 100 millones de quetzales en la recuperación del lago de Amatitlán, con una fórmula muy parecida al té de limón. ¿Fue entonces la CICIG el paladín de la justicia que hizo cambiar todo? En realidad, sí hay un antes y un después, pero el proceso de caída del gobierno fue lento y muchas veces se dudó de que Pérez Molina perdería todos los apoyos. El presidente, que ahora se queja de una fuerte injerencia de los Estados Unidos, le aceptó a Joe Biden el esconder a Baldetti cuando estuvo de visita por el país. De hecho, Todd Robinson, embajador norteamericano en ese momento, fue de los últimos bastiones antes de que el gobierno cayera en total desgracia. Y quizás, por encima de la CICIG, fueron los Estados Unidos quienes movieron todo para promover la salida de la administración, al sospechar de que la mafia infiltrada en los puertos y aeropuertos colaboraba más de lo usual con las organizaciones del tráfico de drogas que pasaban por el país. Claro, las manifestaciones fueron importantes, pero la caída de Pérez hace una década estuvo más relacionada con un descontrol y una ambición excesiva que, cual Ícaro, Pérez y su gente no creyeron que iba a pasar. Fue, visto a la distancia, una mezcla de traiciones y torpezas que hoy caen en lo anecdótico,
aquella famosa declaración del escape de Juan Carlos Monzón, la colaboración de ECO o las evidentes propiedades que le surgieron al binomio y varios ministros terminaron evidenciando esa voraz hambre por los recursos públicos. ¿Cambió algo en ese sentido? Esa es la parte de la intención de estos videos. Cada quien tiene una impresión sobre el tema, pero visto lo visto, poco ha cambiado en cuanto a normar el enriquecimiento de los políticos al llegar a la presidencia. Si bien hubo un periodo en que la FESI se convirtió en una herramienta para la verificación de la corrupción, hoy ni el Ministerio Público, ni la Contraloría de Cuentas, ni la Superintendencia de Bancos han dado pasos propios en mejorar los controles y siguen dependiendo de la voluntad de las cabezas de cada institución. En cuanto a lo político, sí hubo modificaciones. La caída de Pérez tuvo un efecto de bola de nieve en los partidos tradicionales y en un extraño sistema de sucesión en el que para ser presidente de la República el aspirante debía pasar a la segunda ronda, perder y luego esperar a que la inercia propagandística le llevara al primer lugar los siguientes 4 años. Así fueron presidente Portillo, Berché, Colón y el propio exmilitar. En esa sucesión casi pretoriana, Manuel Valdizón era el siguiente, pero su campaña de "Le Toca", que coincidió con el inicio de las manifestaciones, plantó cara a los electores urbanos, cercenando sus posibilidades en la presidencia y quedando en un tercer lugar. 3/4 partes de lo mismo le pasó a quien el Partido Patriota planteaba como la sucesión pactada con Valdizón para un periodo posterior. Hablamos de Alejandro Sinibaldi, un empresario devenido en político con los apellidos y el dinero suficiente para hacerle cómodo a varios sectores del país, y quien en el Ministerio de Comunicaciones, tras conocerse varias investigaciones en su contra, demostraría que seguía la línea de saqueo al erario que Pérez, Valdetti y Valdizón habían planeado. Los hubieran no existen, pero si algo salvó la última década es de la posibilidad de que Valdizón gobernara, Sinibaldi le continuara y probablemente Roxana Valdetti habría competido con Sandra Torres, Suri Ríos o algún otro conocido más por el actual mandato. ¿Es eso bueno o malo? Dado las administraciones que le siguieron al PP, esa es una pregunta muy difícil de responder. Lo cierto es que las protestas de 2015 y las accidentadas elecciones provocaron una reforma electoral que despolitizó lo único que no debía despolitizarse: la política. En este juego de palabras, lo que es cierto que vino una ley que básicamente le prohibía a los candidatos de hablar por fuera del periodo electoral, reducido a tan solo unos meses, y que por lo tanto les hizo el favor de evitarles posicionamientos políticos incómodos y le trasladó al Congreso, lleno de nuevos mañosos e ingenuos, el control de los asuntos públicos casi en exclusiva. Un primer resultado de esto fue el ganador de las elecciones hace 10 años, Jimmy Morales. Pero de él y su paso por la magistratura del país y las reformas que Guatemala necesitaba y la relación amor-odio que el comediante tuvo con la agenda anticorrupción, será algo de lo que hablaremos en la próxima entrega de esta serie. Como pudieron ver, no profundizamos en la crónica de los hechos de 2015 y las anécdotas de muchos de sus protagonistas, pero déjennos en sus comentarios qué piensan y qué esperan de esta serie. Además de dejarnos un like y registrarse si aún no lo han hecho como miembros de esta comunidad. Hagamos preguntas, busquemos respuestas.